bueno que sigue con nosotros. Reconstruir la industria manufacturera, disminuir los impuestos a compañías que fabriquen en nuestro país, reducir los costos de energía y desregularizar al mínimo la economía del país fueron algunas de las propuestas económicas presentadas por Donald Trump en su discurso de hoy en Georgia. Para hablar más a profundidad de esto, le damos la bienvenida al día de hoy a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz desde Washington, D.C., a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, y a Andrés Guilarte, encuestador y analista político. Bienvenidos a Voz. Y bueno, comenzamos con este discurso que ofrece el día de hoy en Savannah, Georgia, el expresidente Donald Trump, en donde ofrece medidas muy concretas, entre ellas algunas de las que acabamos de escuchar. ¿Cómo puede competir Kamala Harris con estas propuestas que a simple vista son mucho más concretas que lo que ella ha presentado hasta este momento? Y comienzo contigo, Alfonso. Sí, el contraste es increíble. Mientras que tenemos una Kamala Harris hablando de generalidades, nos hemos enterado de algunas de sus propuestas socialistas a cuentagotas. Donald Trump sigue hablando de sus propuestas económicas en detalle. Este fue un discurso de sustancia, demostrando que es una persona que domina los detalles económicos y apuesta, como tú bien decías, a un regreso de la manufactura a los Estados Unidos, bajando los impuestos a corporaciones que deciden regresar a Estados Unidos, establecer manufactura en Estados Unidos, bajando ese impuesto corporativo de 21 a 15%. Kamala Harris quiere subir para todas las corporaciones los impuestos de 21 a 28%. También una apuesta a las tarifas, particularmente a China, pero él dice que las tarifas de ninguna manera van a llevar a un aumento en la inflación, sino que van a ayudar a fortalecer el sector manufacturero. La apuesta a la energía, de la que lleva hablando por mucho tiempo, permitir la expansión de la exploración de las fuentes fósiles como punta de lanza para ese crecimiento económico y creación de empleos. Francamente, es un programa robusto. Además, habló de regulaciones. Por cada nueva regulación, eliminar 10 regulaciones. Es un programa robusto de muchas propuestas que no solo van a promover el crecimiento económico, pero la creación de buenos empleos y una baja en la inflación. Eso es algo, fue un mensaje contundente con propuestas concretas que, como digo, contrastan con la falta de detalles y ambigüedades de Kamala Harris. Andrés, ¿cómo lo ves tú? Bueno, Karina, fíjate, si nos basamos simplemente en las políticas de cada campaña, si ese fuese el factor determinante, pues por supuesto que Trump ganaría con un landslide, ¿no? Lamentablemente, como bien sabemos, no solamente el ejemplo de Estados Unidos, sino otros ejemplos en otras partes de la región y del mundo, las políticas en sí mismas no ganan elecciones, por más buenas que sean. Y las de Trump, por supuesto, que son excelentes comparados, como lo decía Alfonso, con las generalidades de Kamala. Y es allí donde vemos realmente dónde juega la percepción de las personas. La mayoría de los votantes de Trump, ellos cuando recuerdan la presidencia de Trump, lo que recuerdan es que los precios estaban mejor, la gasolina estaba en un mejor momento. Y a otros temas, si no solamente nos enfocamos en la economía, nos enfocamos en el estado del mundo y el estado del crimen. Que las políticas sean mejores o no, realmente no mueven mucho la balanza, porque al final del día es todo de percepciones. Y hay que tener en cuenta, una de las peores políticas públicas que ha mencionado Kamala es el tema de control de precios, lo que en inglés es cost control. En Venezuela, que sabemos muy bien cómo fue el efecto de eso, pero cuando Chávez lo mencionó en su momento era increíblemente popular. Y hay el problema con lo que es la popularidad y en las narrativas de cada una de las campañas. Las políticas de Kamala no son efectivas y van a dañar la economía, pero de que son populares, y lo vamos a ver más adelante con el tema de los votantes jóvenes, pues por supuesto que lo son narrativamente. Y es allí donde realmente hay que ver qué es lo que hace la campaña de Trump, sobre todo en un estado como Georgia, que es donde fue su discurso hoy, donde a pesar de que está con un punto porcentual, realmente hay que ver cómo va a pasar, porque en el 2020 lo perdió por menos de 15.000 votos. Pero déjame intervenir rápidamente para diferir ligeramente con Andrés. Estoy de acuerdo que la gente no le presta tantos detalles a las propuestas de política pública, pero sí estas propuestas y esta discusión de los temas económicos crea una percepción de que él puede manejar los temas de economía. Y como vemos en todas las encuestas, cuando se habla de inflación, la mayoría de los americanos, de los encuestados, piensan que Trump haría un mejor trabajo. Entonces, a eso es lo que me refiero. Yo creo que estos discursos, estas propuestas ayudan, contribuyen a esa idea
de que él está mejor preparado para atender los retos económicos, particularmente con sus votantes indecisos en estados como Georgia. Y que al menos contrasta drásticamente con la historia de crecí en una familia de clase media, que ha sido la respuesta a la solución de la economía por excelencia de Kamala Harris en los últimos días, desde el día del debate, ¿no? Cada vez que le preguntan cuál es su estrategia y cómo piensa reducir los precios, ella comienza con esto. Creo que eso es un contraste amplio, pero estoy de acuerdo con los dos. También creo que es importante lo que menciona Andrés, ¿no? Cómo resuena, o sea, las propuestas son muy buenas. El caso y la importancia es que obviamente resuenen entre los votantes. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Bueno, aquí hay una oportunidad tremenda porque afortunadamente los americanos pueden elegir entre dos experiencias. Kamala Harris no puede prometer algo nuevo porque ella ha sido parte de la administración Biden-Harris. Entonces, los americanos, más allá de las propuestas que son muy importantes, pueden votar a partir de lo que vivieron propiamente durante la administración de Trump y durante la administración Biden-Harris. Con base en eso, yo creo que estas propuestas de Trump lo que hacen es crear la sensación de que es probable, es posible, pese al estado de inercia, al estado de estancamiento en el que se encuentra el país, volver a lo que fue la economía durante los 4 años de su administración. Obviamente una economía robusta a partir de precisamente las ideas que acaba de plantear Donald Trump. El punto aquí es, ¿dónde queremos estar? ¿Dónde preferimos estar? ¿En los 4 años de Biden-Harris o en los 4 años de Donald Trump? Y los 4 años de Donald Trump se logran precisamente con desregulación, baja de impuestos, incentivo a las empresas, evitar la mala competencia de países como China, etcétera. Y eso es precisamente a lo que apela hoy Donald Trump. Definitivamente, y creo que algo que llama muchísimo la atención, bueno, principalmente Trump menciona que él lo que quiere es America First, poner a los Estados Unidos primero, y creo que eso simplemente debería de motivar a todos los que vivimos en este país, porque por supuesto eso mejoraría muchísimo la economía. Entre algunas de las medidas que mencionaba, precisamente en poner algunas tarifas a fábricas en México y todo esto, pero ha habido una situación muy interesante, y es que fábricas chinas se han establecido estratégicamente en México para luego tratar de importar, al menos eso nos han dicho algunos entrevistados, tratar de importar las cosas desde allá hacia acá, evadiendo las tarifas que Estados Unidos le impone directamente a China. Entonces, muy interesante todo este razonamiento y todas estas propuestas que daba el expresidente Trump. Sin embargo, la pregunta del millón, y rapidito cada uno antes de irnos al siguiente tema, es precisamente la economía, como bien lo dijeron, es el principal tema de preocupación para todos, pero además es la que más afecta a los hispanos y a los afroamericanos. Y sin embargo, en las últimas encuestas, que la mencionábamos ayer, una de ellas, vemos que el voto afroamericano y el voto hispano sigue favoreciendo de alguna manera a Kamala Harris. ¿Por qué, Alfonso? Bueno, es que yo creo que históricamente los afroamericanos y los hispanos han favorecido a los candidatos demócratas, pero al mismo tiempo hay que reconocer que el apoyo a Kamala Harris y antes a Joe Biden se ha desplomado, se ha bajado considerablemente, y el apoyo a Donald Trump se mantiene eh, suficientemente alto para un candidato republicano. Entonces, hay que ver si Kamala Harris logra ampliar su ventaja sobre Trump con el voto hispano, pero hasta ahora las encuestas tienen a Kamala Harris ganando el voto hispano, pero un margen de apenas un dígito. Ayer discutíamos esa encuesta de NBC, donde ya tiene un margen ya de 2 dígitos más amplio, pero aún así no son los mismos márgenes de victoria que tenían demócratas en las elecciones pasadas. Y con esos números ellos sencillamente no pueden ganar estados donde el voto hispano es decisivo, como Arizona, Nevada, incluso Georgia, donde el voto hispano puede llegar a 7%. Precisamente quiero que hablemos de esta otra nueva encuesta que se da a conocer el día de hoy, que indica el apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris en este año. Esta es una encuesta realizada por Harvard y muestra que los votantes más jóvenes de Estados Unidos están inclinando hacia Kamala Harris. Mire, esto fue publicado por el Instituto de Política de la Universidad de Harvard. Ahí supera Harris a Trump por 31 puntos entre las personas entre 18 a 29 años de edad que probablemente voten en las próximas elecciones presidenciales. Andrés, ¿cómo ves tú esto? Tú tienes bastante experiencia en esto de las encuestas. ¿Qué te dice esto a ti? Bueno, Karina, una de las cosas más graciosas con este tipo de encuestas es que, o sea, la encuesta dice Harvard,
Todo el mundo, oh Dios mío, es Harvard, por supuesto, la encuesta tiene que ser muy buena y todo lo que diga allí, por supuesto que es cierto. Y eso se replica con todas las encuestas públicas. Y hay que tener dos puntos muy en claro. Uno, es una encuesta nacional. Ninguna encuesta nacional determina ninguna elección en Estados Unidos. Esto es un estado federal con elecciones en cada estado. Y son los estados donde realmente se determina. Y en esta elección se va a determinar en solamente 7 estados. Incluso se puede determinar en solamente 3 estados. Entonces, ninguna encuesta nacional va a determinar esto. Segundo, la metodología que tiene esta encuesta de Harvard. Cuando vemos cómo se llevó a cabo con un panel de votantes. ¿Y cuál es el problema con tener panel de votantes que son los que responden tu encuesta? Que son personas que se suscriben a paneles online para responder estas encuestas. Muchas de ellas les pagan, a otros no les pagan, pero les dan otros beneficios online. Eso realmente quita, por supuesto, lo que es la seguridad que te puede dar una encuesta, no solamente una encuesta científica, como muchas realmente las campañas las hacen, yo como encuestador las hacemos para muchas de las campañas, las que se hacen privadas, y hay algunas otras encuestas públicas que se hacen un tema más serio con ellas. Teniendo eso en cuenta, realmente esta encuesta no nos dice mucho por el tema de los paneles y por el tema de que es una encuesta nacional. Segundo, el tema de que son votantes jóvenes. Es increíblemente difícil de todos las opciones demográficas del país determinar si los votantes jóvenes realmente piensan votar o no. Aquí ellos hacen una distinción, por supuesto, de que preguntan directamente, ¿planeas votar o no? Pero es allí el tema. Pues, tienen 2.000 personas que respondieron realmente cuál es la distribución de esas 2.000 personas. Si la mayoría están en ciertas partes del país, totalmente empaña lo que es la encuesta. Por Entonces, supuesto. ese es el primer punto que dirían. La encuesta no es realmente muy segura para sus resultados, pero en segundo punto, sí, en general, Trump no tiene el voto de los votantes y no necesitamos a Harvard que nos diga eso para saber. Mira, la verdad que muy importante esto que señalas, porque como lo dices, cada encuesta que va saliendo hace titulares y entonces se replican estos titulares sin tener ese contexto que la mayoría de las personas desconocemos. Me parece muy importante. En este caso, me imagino que estamos hablando de que realmente los estados que pueden definir esta elección serían Arizona, Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania, que tienen la mayor cantidad precisamente de votos electorales en este caso, ¿no? Era a los que te referías, 3 o 4 principalmente. Sí, principalmente si quieres ser muy específico, Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte, que mira, como republicano realmente me preocupa un poco Carolina del Norte, ¿no? Con lo último que ha salido de Robinson, el candidato que tenemos ahí para gobernador, pero hay otros, está Arizona, está Nevada, donde Claro. realmente Nevada está muy pegado con Sam Brown hoy en el Senado, y es ahí donde vamos a ver, en algunos de estos estados lo que hemos visto es que quizás va a haber un porcentaje de personas, como siempre pasa, que vota por Trump, pero no vota por el candidato para el Senado por el Partido Republicano, y viceversa. Entonces, allí es donde vamos a ver, de nuevo, Georgia se perdió por menos de 15.000 votos y así ahí se replica por otros lados. No solamente para el Partido Republicano, sino los demócratas también tienen muchos problemas, como por ejemplo en Michigan con el tema del voto no comprometido, que son aquellos, sobre todo muy votantes progresistas, que no están de acuerdo con la política exterior de la administración con el tema de Israel. Entonces, Exacto. ahí se va a determinar con muy pocos votos, pero sí, realmente la lupa hay que tenerla en Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte. Y definitivamente todo puede pasar. Y hablando de las encuestas, por ejemplo, en 2016 las encuestas no favorecían a Donald Trump y él ganó la elección. Orlando, ¿qué crees que necesitan hacer los republicanos y la campaña de Donald Trump para realmente asegurar? ¿Tú crees que están haciendo suficiente de cara en esta última, carrera hacia las elecciones presidenciales? Mira, es cierto que más allá de la encuesta, lo que pueda decir o no, creo que hay un consenso en que el establishment cultural de Estados Unidos no favorece a Donald Trump y eso tiene una incidencia tremenda en el voto joven. Vemos como los artistas mainstream grandes, le han dado la espalda históricamente a Donald Trump, al Partido Republicano, y hoy se han abocado por Kamala Harris. Esto tiene una incidencia, pero en contraste estamos viendo a un Donald Trump que no le importa ir a cualquier espacio posible para buscar persuadir al voto joven. Incluso lo vimos con Jake Paul, lo hemos visto en múltiples podcasts, programas que a veces ni siquiera tienen que ver con política, pero Trump ha buscado estar ahí. Y yo creo que ese es el esfuerzo necesario. A Trump pues ha estado marginalmente fuera del mainstream, fuera del establishment, y yo creo que ahí también hay una oportunidad tremenda. La aparición con Lex Fridman, la capacidad de hablar ampliamente de múltiples temas, contrasta muchísimo con Kamala Harris, que ha evitado por completo la prensa. Ese esfuerzo por parte de Donald Trump creo que es muy importante y creo que eventualmente va a empezar a dar resultados en el voto joven.
Bueno, y que definitivamente contrasta esa disponibilidad, como tú lo mencionas, de Donald Trump, incluso estando en medios hostiles, siendo cuestionado, participando en estos debates, en contraste con Kamala Harris, que aún se le percibe nerviosa, aún cuando tiene en terrenos amigables para ella, como la entrevista con Oprah Winfrey, en donde se le notaba bastante nerviosa y sin sustancia sobre sus respuestas. Alfonso, cerramos contigo este segmento. ¿Qué tiene que hacer Donald Trump para asegurar el voto en estos estados clave? Bueno, quiero hablar primero del voto joven, porque como votante joven, pues esos números me sorprenden. No, pero en serio, mira, yo creo que indudablemente esta entrevista, lo que decía Andrés, es muy importante. Esta encuesta se le ha dado demasiada atención por los medios. Todos los medios están hablando de ella. Y es por ese margen tan grande de 30 puntos. Y es que en primavera Harvard hizo otra encuesta y Biden solo tenía una ventaja de 13 puntos. Entonces están diciendo que ella está teniendo un mejor desempeño con los jóvenes. Yo creo que es posible que esté teniendo un mejor desempeño, sencillamente porque ella es más joven, pero no creo que el margen sobre Trump sea tan amplio. En la encuesta del New York Times, el margen de ventaja de Kamala Harris es menos de 20%. Yo creo que eso es más acertado. Pero creo que aún así, como decía Orlando, el presidente Trump también está llegando a los jóvenes. Y lo estamos viendo porque está teniendo un mejor desempeño. Él no va a ganar el voto joven, como no va a ganar el voto afroamericano, pero va a tener un mejor desempeño que candidatos demócratas en el pasado. Y mira, el hecho de que Donald Trump vaya a Las Vegas, tenga un rally y esté al lado de Nicky Jam, es algo increíble, ¿verdad? Es insólito. Y eso llama la atención de muchos jóvenes, tengo que decir. Con tal que él continúe haciendo las cosas de una manera diferente y al mismo tiempo hable con sustancia de los temas que le interesa al votante, yo creo que va a seguir ampliando su base con grupos que tradicionalmente no apoyan a candidatos republicanos. Con esto nos vamos a la pausa, pero usted no se despegue. Al regreso veremos qué compañía gigante de la tecnología sus empleados y directivos están donando para la campaña de Kamala Harris y por qué. Quédese, ya volvemos con mucho más de Voznos.